Así en esta hora, que el Señor me los bendiga a cada uno y como también a de los que van a estar visualizando la palabra del Señor, que Dios me los bendiga en gran manera a cada uno en esta hora de la noche y como también al pueblo de Dios. Amén. Así en esta noche, amados hermanos, les quiero invitar en el libro de Isaías, en su capítulo 42 y en su versículo 18 en adelante. Cuando todos lo tengan, me confirman con un amén. ¿Ya todos lo tienen? Amén. Así en esta noche vamos a leer la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Amén. La palabra de Dios dice: sordos, oíd, y vosotros ciegos, mirad para ver. ¿Quién es ciego sino mi siervo? ¿Quién es sordo como mi mensajero que envié? ¿Quién es ciego como mi escogido y ciego como el siervo de Jehová, que ve muchas cosas y no advierte, que abre los oídos y no oye? Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla, mas este es pueblo saqueado y pisoteado, todos ellos atrapados en cavernas, escondidos en cárceles. Son puestos para despojo y no hay quien libre, despojados y no hay quien diga restituí. ¿Quién de vosotros oirá esto? ¿Quién atenderá y escuchará respecto al porvenir? ¿Quién dio a Jacob el botín y entregó a Israel a saqueadores? ¿No fue Jehová con quien pecamos? ¿Contra quién pecamos? No quisieron andar en sus caminos, ni oyeron su ley. Por tanto, derramó sobre él el ardor de su ira, y fuerza de guerra le puso fuego por todas partes, pero no entendió, y le consumió, mas no hizo caso. Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel: no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Diré al norte de acá y al sur: no te detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Amén. Vamos a dar gracias al Señor en esta hora de la noche. Vamos a venir en palabras de oración para que sea el Señor hablando en esta hora a cada uno de nosotros. Amén. Dios y Padre, que habitas en tu trono de gracia, Señor Jesús. Padre de los cielos, Señor amado, aquí estamos delante de tu presencia, amado Dios de gloria, poniendo nuestra vida delante de tus manos, Señor amado. Que se haga tu voluntad en nosotros, Padre de los cielos, que seas tú hablando por medio de tu palabra, Señor amado. Padre de los cielos, solamente estamos delante de tu presencia, Padre, como instrumentos, amado Dios, para que tú nos uses, Señor, para que nos formes un carácter, Señor, por medio de su palabra, Señor amado. Purifica nuestros labios, Señor amado. Purifica, Señor Jesús, nuestra mente, nuestra alma, Padre, cada día, para atesorar tu palabra, Señor amado. Dios de gloria, Señor Jesús, te pedimos, Señor amado, que formes en nosotros, Señor amado, un redil santo para ti, Padre.
Padre de gloria. Una tierra, Señor amado, una tierra que dé frutos, Señor amado. Que tu palabra, Señor Jesús, sea como aquella siembra, Señor amado, que caiga en nuestros corazones y demos frutos dignos de arrepentimiento, Padre de los cielos. Dios de gloria, que sea tu palabra hablándonos en esta noche, Padre. Dinos, Señor amado, lo que tú quieras decirnos a nosotros, Padre de los cielos. Háblanos, Señor, en qué estamos fallando adelante de ti, Señor Jesús. Señor amado, te pido que tomes el control de esta palabra, Dios de gloria. Dios de gloria, toma el control de nuestros labios, Señor eterno. Te pedimos, Señor amado, la dirección y la guianza de tu palabra. Que seas tú fortaleciéndonos en este lugar, Padre. Porque solamente a ti te damos la honra y la gloria, Padre de los cielos. Bendito sea tu nombre, Padre, bendito en esta hora, Señor Jesús. Reprendemos toda oposición del enemigo que quiere interferir en tu palabra. Reprendemos, Señor amado, toda oposición del diablo en esta hora, Padre de los cielos. Dios de gloria, Señor amado, todos los demonios que están en los aires, de allá sean derribados, Padre de los cielos. Declaramos, Señor amado, este lugar, Padre. Dios de gloria, bendito sea en tu nombre, Señor Jesús. Que esta palabra, Señor amado, traspase esos corazones, Padre de gloria. Que seas tú hablándonos, Señor, en esta noche, Padre de los cielos. Háblanos cada día, Señor. Corrige nuestra manera de vivir. Corrígenos cada día, mi Señor, a través de tu palabra, Padre de los cielos. Gracias te damos en esta hora, Padre bendito. Gracias le doy con todo mi corazón en esta hora, Padre. Gracias le doy en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén y amén. Bendito sea el Señor. Así pueden tomar sus asientos, amados hermanos. En esta hora, amados hermanos, traemos una palabra que lleva como tema: es tiempo de volver a Jehová nuestros corazones. Amén. Vemos que en esta palabra, amados hermanos, el profeta Isaías hablaba al pueblo de Israel. Vean que en aquellos tiempos, amados hermanos, estaba estudiando el libro de Deuteronomios, en donde el Señor les había sacado al pueblo de Egipto de las manos del faraón, donde ellos clamaban, y el Señor los rescató, los sacó. Pero vemos que en medio del camino el pueblo del Señor se empezó a rebelar contra Dios. Habiendo el Señor ha sido tan bueno y tan bondadoso con ellos, ellos aún así se rebelaron en el camino. Por lo cual Moisés, el Señor, habló a Moisés y les dio una advertencia a ellos, una amonestación de que no se olvidasen del Señor Jesús. Porque muchas veces vemos en estos tiempos, amados hermanos, de cómo el Señor habla a través de su palabra al pueblo. Ahora el pueblo de Israel, el Señor les hablaba, el Señor les advertía por medio de sus profetas de que tenían que andar en el camino del Señor, de que ellos tenían que escuchar lo que Dios les estaba hablando. Pero en el transcurso de su camino, ellos empezaron a torcer sus pasos. El Señor tan generoso que había sido, los había sacado de esa tierra de servidumbre, de esa tierra donde estaban sufriendo, estaban en contra de su voluntad trabajando, porque el faraón les hacía trabajar, les oprimía. Y más sin embargo, el Señor los rescató. El Señor levantó a Moisés. El Señor en el medio del desierto le habló a Moisés para que fuera a rescatar a su pueblo. Así como muchos de nosotros en aquellos tiempos pasados, nosotros estábamos perdidos. Mas sin embargo, el Señor, Él fue tan grande en su misericordia que nos ha sacado de esa tierra, que nos ha sacado de ese lugar donde estábamos encerrados, en ese lugar donde el enemigo nos oprimía, donde no hallábamos ni siquiera paz en nosotros ni en nuestra familia, porque era grande el pecado que muchas veces nosotros cometíamos delante de Dios. Pero más sin embargo ha sido grande la misericordia del Señor Jesús, que nos ha levantado para dar testimonio de la palabra. Y muchas veces el pueblo del Señor está durmiendo. En estos tiempos vemos la juventud que cada día va desmayando. Vemos que la juventud se va. Y nosotros estamos aquí en la iglesia clamando para que ellos vuelvan. Pero muchas veces el Señor está hablando a tiempo y fuera de tiempo, de que volvamos al Señor, de que no es tiempo de estar mirando atrás y no es tiempo de estar mirando en las cosas terrenales.
porque en cualquier momento el Señor puede venir. Y si no estamos preparados y si no le estamos buscando, ¿a dónde iremos a parar? Por eso, amados hermanos, el Señor le hablaba a Isaías para el pueblo de Israel. Israel había sido reprendido de su pecado contra la idolatría que estaban subiendo delante de la presencia del Señor. Israel estaba cayendo en pecado y el Señor les advertía por medio de sus profetas. El Señor les reprendía el pecado que ellos tenían. Como en estos tiempos el Señor está enviando sus obreros y nosotros tenemos que orar por los obreros del Señor para que sigan predicando su palabra, porque estamos en los últimos tiempos de que tenemos que salir a las calles a hablar a aquellas almas que están perdidas. Vemos, amados hermanos, que este pueblo no quisieron entender lo que el Señor les estaba hablando. Desde tiempo atrás el Señor les venía diciendo que dejasen de hacer el pecado que estaban haciendo. El Señor les estaba advirtiendo contra la idolatría que ellos estaban haciendo. Fueron tras los dioses paganos. Estaban ofreciendo sacrificios e incienso, subiendo altares a dioses ajenos. Y el Señor en su ira les reclamaba. Lo que el Señor cada día nos está pidiendo a nosotros es la obediencia. Pero muchas veces no estamos haciendo caso a lo que el Señor está hablando. Como este pueblo de Israel, que el Señor los reprendía, les hablaba desde el principio. Como vemos en la palabra del Señor, desde el principio el Señor empezó a hablar de que hay que caminar bien delante de Él. Y asimismo el Señor ha venido de continuo con su palabra, levantando a cada uno de sus obreros, levantando a sus hijos para hablarles, para amonestarles al pueblo de que dejen sus malos caminos, para amonestar al pueblo de que no es tiempo de estar mirando, no es tiempo de estar lo mismo en el pecado, sino salir de ese camino que nos aparta del Señor. El pueblo de este tiempo, muchos se están apartando del Señor, están dejando por atrás el servicio al Señor Jesús. Y muchas veces aquí están en los altares pidiendo al Señor. Sí, es bonito pedirle al Señor, pero ¿qué tanto le estamos dando al Señor nosotros como hijos? Porque una cosa es que nosotros estemos pidiendo promesas, bendiciones al Señor, y el Señor es tan bueno en su misericordia que nos complace las peticiones de nuestro corazón. Pero ahora nosotros, ¿cuál es el agradecimiento de nosotros hacia el Señor? Muchos hemos sido librados de la muerte, muchos hemos sido librados de muchos accidentes, y aún así no le hemos traído agradecimiento al Señor, sino todavía seguimos en el mismo caminar. Seguimos en las mismas cosas y no nos hemos apartado de lo que nos está apartando del Señor. En estos tiempos, amados hermanos, vemos que el pueblo cada día va menguando, está perdiendo el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo ahí está, pero el pueblo del Señor no se está percatando de eso. Muchas veces, por eso el Señor habla a través de su palabra, que los siervos, los pastores de estos tiempos, en la palabra de Ezequiel, en la palabra de Jeremías, como Él está hablando a los pastores, a los profetas de aquellos tiempos, que ya no estaban hablando de la reprensión contra el pecado, sino que estaban contemplando y estaban hablando y profetizando en el nombre de Baal. Y lo que es en estos tiempos se está haciendo, amados hermanos. En estos tiempos muchos se han torcido en su caminar. Muchos no quieren hacer la obra del Señor. Hoy solo reciben sus beneficios, pero no le dan el agradecimiento al Señor. No quieren dejar su camino. Y después, cuando viene el castigo sobre ellos, ahí andan buscando cómo salir de ello. Muchas veces vemos que en estos tiempos, amados hermanos, el Señor siempre está hablando a su pueblo, reprendiéndolos, diciendo que dejemos ese mal camino que estamos. Jóvenes, muchos que se han apartado del Señor por no querer entender la palabra del Señor, y después van de lugar a lugar y no hallan ni cómo salir. Porque muchas veces, por no escuchar la palabra de Dios, muchas veces vamos cavando hoyos, vamos cavando pozos en los cuales uno mismo termina cayendo, por no atender el consejo de la palabra del Señor, por no querer escuchar la palabra del Señor. Por eso hay muchos que se han ido por lo mismo, porque muchas personas han descuidado
y han descuidado al Espíritu Santo. En estos tiempos, amados hermanos, vemos que la iglesia, en lugar de que vamos para arriba, vamos más para atrás. Porque no quieren servir al Señor. Porque no quieren escuchar de la palabra del Señor en estos tiempos. No quieren atender a la palabra del Señor. Por eso el Señor está hablando a tiempo y fuera de tiempo, como a este pueblo. Les estaba reprendiendo desde tiempo atrás y no quisieron oír. Los reyes se rebelaron contra el Señor. Fueron tras los dioses paganos. Tanto los sacerdotes que en aquellos tiempos ya no se santificaban para el Señor, sino iban y profetizaban en el nombre de Baal. Como muchos en estos tiempos, muchos se han levantado para querer burlar el santo evangelio del Señor, pero se les olvida que el Señor no puede ser burlado, porque lo que hacemos hoy consecuencias trae a las cosas, amados hermanos. Muchas veces hay mucha gente que no quiere entender la palabra del Señor. Les están hablando de continuo que hay que caminar en santidad, pero muchas veces la gente no quiere oír eso. Se van de la iglesia porque no aceptan caminar en la santidad del Señor. No quieren andar en la santidad del Señor. Pero el Señor pide la santidad. El Señor habla a través de su palabra y dice: sed santos como yo soy santo. El Señor nos habla y nos reprende cada día de que hay que santificarnos. Que no solamente como vivimos en nuestra casa, sino que también, así como venimos a la iglesia, tenemos que caminar en las calles. Dar testimonio de que somos salvos por el Señor. Dar testimonio que somos hijos del Señor Jesús. Porque, amados hermanos, este pueblo no quería atender. Les enviaban profetas y no querían escuchar. Y en estos tiempos, muchas veces nosotros salimos a la calle, hablamos de la palabra del Señor, pero no quieren atender. No quieren escuchar de la palabra del Señor. Y como leía la lectura a un joven que decía que muchos en aquellos tiempos van a ir de lugar en lugar, querer escuchar la palabra del Señor, y no habrá. Y habiendo palabra en este lugar, muchos no quieren poner atención a lo que el Señor está hablando. Por lo mismo, por no querer escuchar el consejo del Señor. El Señor nos exhorta por medio de su palabra, de que tenemos que enderezar nuestros caminos, tanto como jóvenes, como también como cada uno de los que estamos en este lugar, los adultos. El Señor habla que hay que corregir nuestros caminos, volvernos de todo corazón al Señor. No es tiempo de estar durmiendo, no es tiempo de estar mirando de lado a lado, no es tiempo de estar poniendo los ojos en las cosas terrenales. Es tiempo de humillarnos al Señor, de acercarnos más al Señor. Es tiempo de buscar más y más al Señor, porque el Señor está pidiendo sometimiento a su pueblo. El Señor pide sometimiento a su pueblo. Dios es un Dios celoso, que reclama a su pueblo santo, que reclama a sus hijos. Pero muchas veces no queremos entender la palabra del Señor, como este pueblo no entendía la reprensión. El Señor les hablaba desde tiempo atrás, y así mismo nos viene hablando a nosotros. Que oigamos la palabra, y no querían entender. El Señor por eso les habló por medio del profeta Isaías, diciendo: sordos, oíd, y vosotros ciegos, mirad para ver. ¿Quién es ciego sino mi siervo? ¿Quién es sordo como mi mensajero que envié? ¿Quién es ciego como mi escogido y ciego como el siervo de Jehová? Muchas cosas, amados hermanos, el enemigo se está levantando. Muchas cosas el enemigo está queriendo imponer en la iglesia. Muchas cosas el enemigo está queriendo jalar a muchos en perversión. Por eso el Señor les habla al pueblo. Así habló al pueblo de Israel en aquellos tiempos, como también nos está hablando a nosotros, que debemos de escuchar la palabra de Dios. Pero muchas veces no estamos poniendo atención a la palabra de Dios, sino lo ignoramos. El Señor en su furor dice: sordos, oí mi palabra. Porque muchas veces, en lugar de ponerle atención, muchas veces se ponen a estar riendo, se ponen a estar haciendo otras cosas, y no estar poniendo atención a la palabra del Señor. Por eso, amados hermanos, cuando vienen dificultades en la vida de nosotros cada día, no hallamos ni qué hacer, porque no ponemos atención a lo que el Señor nos está hablando, porque no escuchamos el consejo y de la reprensión del Señor. Cuando vengan ataques
y males a la vida de uno, uno no va a hallar ni palabras para poderse defender. Puede contra las cosas del enemigo. Por eso el Señor habla a su pueblo. El Señor desde tiempo atrás les venía hablando al pueblo de Israel que enderezaran sus caminos. Dios dio leyes y estatutos, pero no quisieron escuchar, ni quisieron poner por obra las leyes y los estatutos del Señor, por lo cual el Señor les reprendía en el camino. En el desierto muchos fueron puestos a prueba, como a nosotros, en este lugar, en este mundo que representa también el valle de los huesos secos. A muchos se nos pone cosas en la vida para ser probado qué tanto es nuestra fe con el Señor y qué tanto es la perseverancia de nosotros con el Señor. Porque muchos podemos gritar aquí en el altar, muchos podemos decir un montón de cosas, pero la diferencia es si se mantiene firme hasta el final. Porque aquí no es de quien habla, sino del que hace la voluntad del Señor. Porque el Señor ve a quienes de verdad ponen por obra la palabra del Señor. Y por eso el Señor está reprendiendo a sus hijos. Tanto como jóvenes, muchas veces no queremos poner atención a lo que muchas veces se nos aconseja. Cuando el Señor habla, jóvenes, no se aparten, jóvenes, dejen ese camino, apártense, pero muchas veces no quieren oír. Ciertamente el Señor nos dio el privilegio de estar libres para hacer lo que querramos, pero recuerden que sobre todas las cosas seremos juzgados por lo que hacemos. Porque muchas veces hay muchos jóvenes que cada día se les habla de la palabra, se les da un consejo, se les motiva a seguir hacia adelante y no quieren oír la palabra del Señor. Y después cuando se van, buscan la manera como regresar, pero no pueden, porque ellos mismos se entregan a sí mismos al enemigo. Por eso el Señor habla a tiempo y fuera de tiempo para cada uno de nosotros, que volvamos al Señor de todo corazón, que ya es tiempo de dejar esos malos caminos, esos malos pasos en que estamos. Ya es tiempo de buscar al Señor de todo corazón y de espíritu, porque para que el Señor obre nuestras vidas, también tiene que haber una gran bendición en nosotros de orar, de buscarle al Señor. Orar por aquellos que predican de la palabra del Señor, porque el Señor está hablando, amonestando al pueblo del Señor. En estos tiempos, el pueblo del Señor muchas veces está dormido. No quieren atender a la palabra del Señor. Y muchas veces hay cultos en los cuales no se siente nada por lo mismo. Porque hay muchos no oran, no buscan de la presencia del Señor. Entonces, ¿cómo vamos a sentir la presencia del Señor si no hay búsqueda? Si no hay búsqueda del Señor, ¿cómo creen ustedes que el Señor se va a poder manifestar en un corazón que no le ha buscado? Que no le busca de corazón. El Señor no puede habitar en lugares que no le es invitado. No puede el Señor habitar en vasos sucios. Tenemos que cambiar nuestra vida. Es tiempo de dejar esos malos pasos. El Señor sabe por qué está hablando en esta noche. Porque muchas veces el Señor nos redarguye por medio de su palabra, que dejemos esa desobediencia, que dejemos esa rebeldía, que es tiempo de poner nuestros pasos delante de la presencia del Señor. Pero muchas veces no quieren oír. Y muchas veces en estos tiempos hay muchos que cuando muchas veces miramos las cosas como el pastor predicaba a través de la palabra, que muchas veces hay cosas que se ven, pero muchas veces uno por temor, yo muchas veces lo he hecho, por temor no lo voy a decir, pero una vez lo hice y lo que terminaron haciendo es irle a decir adelante. Entonces yo digo, mire, si no escuchamos la reprensión de nuestros errores, nunca vamos a poder avanzar y no vamos a aprender del consejo. Porque entre mismos nosotros también nos tenemos que reprender las cosas que estamos haciendo mal. Pero muchas veces la gente lo toma a la contraria, pensando que uno anda mal o pensando que uno va en contra de ellos. Y muchas veces es así con el Señor. Cuando el Señor le reprende a su hijo, porque el Señor a quien recibe como hijo lo reprende. Porque el Señor no quiere hijos desobedientes ni hijos rebeldes. Y muchas veces cuando uno trata de aconsejar y decir a los jóvenes, no estén allá en ese camino, tengan cuidado, porque no saben ustedes a qué peligro se están metiendo.
El enemigo no está jugando con nosotros. El enemigo tampoco no está jugando a ser diablo. Y muchas veces no quieren oír. Entonces el Señor habla a través de su palabra. Es momento de oír lo que el Señor. Por eso al pueblo de Israel el Señor los reprendió. Aún habiendo sido reprendido, y el Señor les habló y les reprendió por medio de los profetas. Pero aún así no quisieron escuchar. No quisieron dejar sus dioses. Y por eso el Señor dice a través de su palabra: vendrá el día que yo ya no les voy a escuchar ni su clamor ni su oración, ni porque se tiren de lado a lado, no les voy a escuchar. Porque el Señor está haciendo pacientemente con cada uno de nosotros para que volvamos a la presencia del Señor. Porque el Señor quiere obreros, quiere hijos. Pero la disposición de nuestro corazón, amados hermanos, amén. Mira, amados hermanos, en la palabra dice: ¿quién es ciego sino mi siervo? Muchas veces, amados hermanos, vemos cosas. Muchas veces hay pastores que en estos tiempos, o evangelistas, que ven muchas veces muchas cosas mal en la iglesia y no lo reprenden. O muchas veces nosotros que vemos cosas en nuestra vida y no nos reprendemos a nosotros. En una ceguera espiritual caminamos. Como decía nuestro pastor Danilo, muchas veces en el teléfono, a veces nos enfocamos en las cosas. Nos estamos desenfocando de lo que realmente importa en estos tiempos del Señor y de la presencia del Señor. Nos estamos desenfocando lo que realmente es importante en esta vida. Y así, amados hermanos, a este pueblo se le estaba reclamando, se le estaba diciendo: ¿quién es sordo como mi mensajero que envié? ¿Quién es ciego como mi escogido y ciego como el siervo de Jehová? El Señor levanta muchos. Muchos son levantados para testificar de las grandezas del Señor. Pero muchas veces llegan a una dimensión de que el Señor los levanta y muchas veces dejan tolerar y pierden aquella santidad con el Señor. Pierden aquella intimidad con el Señor y a todo le empiezan a ver que está bien, pero no se dan cuenta que hay una gravedad que está corriendo el pueblo del Señor, de que muchas veces hay personas vienen y quieren contaminar la iglesia. Hay muchas personas. Por eso el Señor le hablaba a Efraín que no se juntara con otras personas, que lo llegara a contaminar. Y muchas veces el pueblo del Señor, queriendo jugar con la palabra, se van a juntar con los demás, queriendo tentar al enemigo, y ellos mismos terminan contaminados por no querer atender la palabra del Señor. El Señor los reprendía. El Señor en estos tiempos ha levantado muchos sus hijos para reprenderles del pecado y no quieren escuchar la palabra del Señor. Habla el Señor Jesús en estos tiempos para su pueblo, de que debemos de enderezar nuestros pasos, nuestros caminos. Como jóvenes debemos dejar lo que nos aparta de la presencia del Señor. Como jóvenes debemos atender a lo que el Señor está hablando, porque vendrán tiempos que vamos a querer escuchar palabra y no va a haber palabra. Estaba leyendo yo en una porción de la palabra del Señor donde dice que aún a los sacerdotes, a los profetas, se les será quitado el consejo de la palabra. Porque el Señor ha sido grande y bueno con nosotros. Nos habla a tiempo y fuera de tiempo. Pero vendrán días que van a querer oír, tendrán hambre de palabra, pero no habrá nada para ellos. Porque habiendo palabra no quisieron atender a lo que el Señor les hablaba. Habiendo palabra no quisieron dejar sus malos caminos. No quisieron dejar sus ídolos. No quisieron dejar aquello que los apartaba del Señor. Estamos aquí sentados, amados hermanos, pero muchas veces estamos faltos delante de la presencia del Señor. Si el Señor viniera hoy, ¿a cuánto nos haría? Nos encontraría en completa santidad delante del Señor. Porque el Señor ve que nosotros muchas veces estamos fallando en áreas que nosotros estamos descuidando y que estamos dejando por poner en obra. Como a este pueblo se les hablaba, que ve muchas cosas y no advierte, que abre los oídos y no oye. Hay muchos, amados hermanos,
Hay pastores que en estos tiempos se han levantado, no llamados por el Señor, sino por los hombres, que engañando al pueblo están en estos tiempos, que dispersando las ovejas del Señor y engañándolos. Y no se dan cuenta, amados hermanos, de que cada día los están arruinando las ovejas, dejando entrar en contaminación al pueblo del Señor. Muchos se han levantado y no han reprendido el pecado, no han querido obedecer la palabra del Señor. Por eso viene el juicio del Señor sobre aquellos que se están aprovechando de las ovejas del Señor y no dándole palabra que edifica, palabra que pueda santificarlos en el poder y en el Santo Espíritu del Señor. Porque el Señor quiere derramar de su Santo Espíritu, pero muchas veces el pueblo no quiere atender a lo que el Señor está hablando. Muchos en estos tiempos el Señor les habla y muchos han dejado de atender la palabra del Señor. Hay muchos, amados hermanos, que en estos tiempos ven las cosas y no los reprenden por temor al que dirán, por temor a que le van a ir a acusar. Amado hermano, cosas que usted ve que está mal, que está haciendo alguien, usted vaya y repréndalo. Porque también, si usted no dice nada, también usted también está tapando las cosas y está siendo testigo de eso también. Porque muchas veces hay quienes he visto yo que muchas veces se paran aquí a gritar y a decir muchas cosas, sí, pero entre ellos no se reprenden el pecado que también se cargan y las cosas que ellos hacen también. Y muchas veces el Señor está viendo esos errores y esos puntos que el Señor ve. Porque el Señor está viendo a quienes están haciendo las cosas y a quienes no. Por eso el Señor habla a través de su palabra que hay que amonestarnos entre nosotros mismos, hablar. Si alguien no se ha dado cuenta del error que está haciendo, usted vaya y dígale, hermano, esto está haciendo, déjelo de hacer. Porque así podemos entender, regresar al consejo y a la reprensión del Señor. Porque el Señor no quiere que nadie se pierda y no quiere la muerte de nadie. Por eso el Señor está apaciguando su furor. El Señor cada día está siendo pacientemente. ¿Para qué? Para que todos procedamos a un solo arrepentimiento. Porque Dios no quiere que nadie se pierda. El Señor vino a morir en la cruz del Calvario por amor a usted y por amor a mí. Pero muchas veces nosotros no estamos agradecidos, sino que muchas veces somos rebeldes delante de Él. A este pueblo de Israel se le amonestó. Desde tiempo atrás se le empezó a hablar de la palabra del Señor y no quisieron oír. A Jerusalén se le enviaron profetas y no quisieron oír. Incluso a los mismos reyes se le hablaba de la palabra del Señor y no atendieron, sino que se fueron tras las cosas y se rebelaron delante de la presencia de Dios. Y el Señor mismo derramó su ira con ellos por ser desobedientes y por no querer escuchar la palabra del Señor. En estos últimos tiempos, amados hermanos, cuánta maldad no se ha levantado y el Señor los reprende. El Señor habla a través de su palabra. Jóvenes, señoritas, matrimonios, dejen hacer lo malo delante de los ojos de Dios. Pero no quieren dejar los pasos malos, sino que siguen. Y muchas veces, cuando nadie se le habla, cuando nadie se acerca a darle un consejo a los jóvenes, por eso muchas veces hay jóvenes que se van en su propia opinión. Y muchas veces van tras las cosas que muchas veces terminan siendo engañados ellos mismos. Y nosotros que estamos aquí no estamos orando por ellos. Amados hermanos, este es tiempo de apoyar a la juventud también, porque la juventud necesita de sus oraciones. La juventud en estos tiempos, hermanos, tenemos una lucha grande que el enemigo está tratando la manera de sacarnos de los caminos y del propósito del Señor. Por eso, amados hermanos, necesitamos orar por cada uno de los que están afuera, salir a predicar, salir a dar advertencias, salir a dar voces para ese pueblo, para que escuche, para que ellos también procedan a un arrepentimiento, para que ellos también dejen su camino de lo cual se han apartado, porque muchos se han ido tras las cosas de la tierra, tras las cosas terrenales. Muchos han dejado al Señor por ir tras el dinero, por ir tras la avaricia, por no querer servir al Señor, sino que quieren, entre más el Señor les da, más quieren. No se conforman con lo poquito que el Señor les da.
Y por eso en el culto ahí andan soñolientos, ahí andan durmiendo, no poniendo atención a la palabra del Señor. Sí, pero cuando hay muchos que se paran en el altar para gritar y ahí quiere uno que les pongan atención. Pero cuando uno está hablando no les ponen atención porque andan soñolientos por trabajar demasiado y no poner atención al Señor. Por eso el Señor habla a través de su palabra, de que no seamos afanosos en las cosas terrenales. Seamos conforme con lo poquito que el Señor nos da. Seamos conforme con ello. Porque el Señor a nadie va a dejar sin comer. El Señor bendice y multiplica el pan de cada día sobre nuestras mesas. ¿Qué más queremos, amados hermanos? ¿Qué más quiere usted si el Señor le ha permitido gozar de una buena salud, de tener una buena familia, de tener pan en la mesa? Pero ¿cuál es su agradecimiento para usted con el Señor? Por eso muchos se apartan y van dejando las cosas del Señor, y muchas veces uno se les acerca, se les habla: dejen eso, confórmese con lo poquito que el Señor les da. El Señor va a multiplicar su bendición. Si usted está anhelando tener una casa, el Señor le va a dar, pero conforme a su tiempo. Pero hay que buscar primero al Señor y a su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. Porque el Señor a nadie va a dejar atrás sin una bendición, amados hermanos. Y por eso, amados hermanos, el Señor habla a este pueblo y nos está hablando a nosotros. Como en aquellos tiempos los pueblos estaban siendo advertidos que dejaran de su contaminación, que muchos, al pueblo de Israel, el Señor los sacó de la mano del faraón y los traspasó a otro lugar donde ellos pudieron habitar. Pero no quisieron atender. Los sacerdotes incluso se dejaron contaminar y dejaron entrar cuánta corrupción a la iglesia, cuánta corrupción al pueblo, y se dejaron contaminar por los pueblos cercanos. ¿Acaso no es lo que ahora nosotros, amados hermanos, vemos en estos tiempos? De que cada día hay gente que viene de otro país y viene a contaminar este lugar con sus cosas, con sus ídolos, y queriendo hacer las cosas. Como decía el pastor la otra vez, aquí no se miraba nada de cuánta paganería, pero mucha gente ha venido a contaminar este lugar. Ha venido a traer sus cosas y sus ídolos, y por lo cual lo ve y también lo empieza a practicar. Y nosotros, amados hermanos, ¿qué estamos haciendo? Tenemos que orar, tenemos que declarar la liberación sobre esas almas. Tenemos que declarar que cada nación sea libre, esas almas, los habitantes para el Señor, amados hermanos, porque queremos ir juntamente con el Señor a morar allá arriba. Por eso, amados hermanos, el Señor hablaba a través de esta palabra. Dice: mas este pueblo saqueado y pisoteados, todos ellos atrapados en cavernas y escondidos en cárceles, son puestos para despojo y no hay quien los libre, despojados y no hay quien diga: restituí. Amados hermanos, un pueblo por no querer atender la presencia del Señor y por no querer atender a la palabra del Señor, estaban siendo entregados en las manos de sus enemigos por su rebeldía. Como muchos en estos tiempos, amados hermanos, el Señor les da una advertencia: que dejemos nuestros caminos malos, que dejemos esta paganería en la vida de nosotros, pero no, muchas veces no atienden, y por lo cual el Señor les entrega a sus deseos. El Señor los entrega, porque el Señor, amados hermanos, tiene paciencia con nosotros, pero cuando nosotros no atendemos a la palabra, pero cuando nosotros no queremos escuchar, el Señor lo que hace: bueno, no me quisiste atenderte, desde tiempo atrás te vengo hablando y no me quisiste atender, bueno, ahora vete. Y lo que muchos no saben es que el enemigo les da una revolcada. El enemigo los termina pateando, los pisotea allá en el mundo, por no querer poner atención a la palabra. Por sus rebeldías, el mismo diablo les viene a dar una buena patada, una buena pisoteada, por no querer poner atención a la palabra del Señor. Y por eso hay muchos jóvenes que se han ido por no querer prestarle atención a la palabra del Señor, por no querer oír la reprensión. Esta palabra, amados hermanos, no todo el tiempo va a ser amor, amor todo el tiempo. También esta palabra tiene que venir a reprender nuestro pecado para que nos demos cuenta de que estamos fallando delante de la presencia, en que nosotros estamos fallándole al Señor. Porque muchas veces nosotros
Queremos escuchar palabra de amor y que esto y lo otro. Sí, pero el Señor no quiere que todo el tiempo estemos ahí sentados en nuestros mismos errores. El Señor viene hablando a través de su palabra, reprendiéndonos. Porque el Señor sabe cómo estamos viviendo en nuestras casas. El Señor sabe cómo estamos caminando. El Señor es el mismo de hoy, de ayer, el mismo. Desde el principio ha sido el mismo hasta el día de hoy y el Señor jamás lo va a dejar de ser, amados hermanos. Su palabra no va a pasar aunque pasen los cielos y la tierra, pero su palabra jamás va a pasar. Por eso, amados hermanos, tenemos que aprovechar los tiempos, porque los tiempos cada día se acortan. Se van acortando los tiempos. Vemos que hoy estamos sábado, pero ya mañana rapidito ya se va. Los días domingos son más cortos. Y estamos viendo que los tiempos se van acortando, que los tiempos van cambiando. Hay que conocer los tiempos de la venida del Señor, conocer, así como el Señor nos enseña, como conocemos los tiempos, cuando se acerca el invierno, cuando cambia el tiempo. Así nosotros tenemos que leer esta palabra para conocer el tiempo de la venida de nuestro Señor, de enderezar nuestros pasos. Y este pueblo, amados hermanos, así como a nosotros nos está reprendiendo cada día esta palabra, muchas veces suele doler esta palabra, muchas veces, amados hermanos, esta palabra muchas veces hay muchos que lo ven como una palabra dura, como una piedrada. Pero dele gracias a Dios porque esa palabra dura que hoy tú ves que te duele, esa palabra te puede cambiar, amado hermano, te puede restaurar y te puede levantar, amado hermano. Porque muchas veces hay muchos que quieren oír una palabra suave, oír palabra que sea suave para sus oídos, pero van haciendo un corazón de piedra. Y por eso el Señor tiene que hablar el Señor muchas veces fuerte por medio de su palabra. ¿Para qué? Para que esos corazones de piedra sean destruidos y sean puestos corazones de carne, para que haya arrepentimiento, para que haya convertimiento de pecados delante de la presencia del Señor. Por eso el Señor, amados hermanos, hablaba a este pueblo. Le estaba aún el Señor habiéndoles reprendido, aún así no entendían la disciplina del Señor, no queriendo atender la reprensión del Señor, amados hermanos. Así como muchos en estos tiempos, amados hermanos, se nos está viniendo hablando la palabra del Señor, se nos está hablando la palabra del Señor para que en aquellos tiempos, amados hermanos, esa palabra pueda dar fruto en nuestros corazones, porque esta palabra hoy la vemos en la Biblia escrito, pero esta palabra no va a estar para siempre, esta palabra va a ser quitado. Y va a ser quitado también los pastores, van a ser quitados también aquellos que hablan de la palabra del Señor. Por eso, amados hermanos, es tiempo de despertar, es tiempo de buscar al Señor, es tiempo de volvernos de todo nuestro corazón al Señor, amados hermanos. Si hay algo que estábamos haciendo malo, ahora hagamos lo bueno delante de la presencia del Señor, amados hermanos. Dice la palabra de nuestro Dios en el versículo 21. Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. Mas este pueblo saqueado y pisoteado, todos ellos atrapados en cavernas, escondidos en cárceles, son puestos para despojo, y no hay quien los libre, despojos, y no hay quien diga restituir. ¿Quién de vosotros oirá esto? ¿Quién entenderá y escuchará respecto a lo porvenir? Amados hermanos, el Señor habla a través de su palabra. ¿Quién nos va a decir a nosotros cuándo el Señor vaya a venir? Si mantenemos el Espíritu Santo entristecido, ¿quién cree usted que nos va a venir a hablar para el día de la venida del Señor? Por eso nosotros, amados hermanos, tenemos que escuchar, pedirle al Señor el discernimiento de la palabra, pedirle al Señor que nos quite esa ceguera espiritual que tenemos en nuestros ojos, esa sordera espiritual, que nos la quite para poder ver lo que el Señor nos está hablando, para poder escuchar cuando vaya a ser la venida de nuestro Señor, amados hermanos, para no quedarnos. Porque sería triste, amados hermanos, de que estemos sentados en este lugar y de que cuando venga el Señor nos quedemos. ¿No cree usted, amados hermanos,
que sería en vano que estuviésemos encerrados allá en el basement, ayunando, orando, y para que nos quedemos. ¿No cree usted, amado hermano, que sería una gran tristeza? Por eso, amados hermanos, la oración que debemos de pedirle al Señor es que nos ayude a acercarnos a Él, que nos ayude a entablar una intimidad con Él, porque el Señor anda buscando usar y levantar obreros, pero muchos no están dispuestos para buscar una intimidad delante de la presencia del Señor. Por eso, amados hermanos, hay tantas iglesias que están muertas espiritualmente, hay tanta multitud que ha entristecido al Espíritu Santo a causa de sus abominaciones. ¿Y cómo se van a dar cuenta entonces cuando venga el Señor si no tienen el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es el que sabe aún lo más íntimo del alma de nuestro Señor y nos la hace saber a nosotros. Por eso el Señor dejó dado este Consolador, para que Él nos consolara, para que Él nos dijera qué camino que tomáramos. Porque sin el Espíritu Santo, nosotros, amados hermanos, a ningún lado podemos ir. Si no es por el Espíritu Santo del Señor, nosotros somos torpes, no podríamos ni caminar, ni siquiera podríamos hacer nada. Andaríamos perdidos. Pero más sin embargo el Señor en su infinita misericordia dejó a su Santo Espíritu para que nos guiara al camino a donde nosotros tenemos que andar. Dice, ¿quién dio a Jacob en botín y entregó a Israel a saqueadores? ¿No fue Jehová contra quien pecamos? No quisieron andar en sus caminos ni oyeron su ley. Amados hermanos, vemos que el pueblo de Israel fue entregado a manos de sus enemigos. Por eso habla el Señor en su palabra, no nos confiemos. A este pueblo se le predicó, se le reprendió su pecado y no quisieron oír, pero el Señor en su ira los entregó a la mano de sus enemigos para que ellos fuesen que los diera el castigo por no querer escuchar lo que el Señor hablaba. El Señor desde tiempo atrás, amados hermanos, le venía hablando a Israel que dejaran ese mal camino, que dejaran esas cosas que estaban haciendo delante de los ojos del Señor. Aún los sacerdotes fornicaban a escondidas del pueblo y queriéndose presentar delante de la presencia del Señor, y el Señor los mataba. ¿Por qué? Porque no se cuidaban. Por eso, amados hermanos, nosotros antes de subir al altar tenemos que cuidarnos. Para predicar a los demás, nosotros primero tenemos que predicarnos a nosotros mismos. Porque de nada serviría, como decía el apóstol Pablo o Pedro, no me recuerdo quién de ellos, que decía, de nada me serviría que podría yo predicar, hablar a la multitud. Ellos se van a salvar, pero si yo no me salvo, y juicio estaríamos cargando nosotros también, porque estamos predicando la palabra de Dios y no nos queremos mantener también delante de la presencia de Dios en santidad. Por eso, amados hermanos, tenemos que cuidar con diligencia nuestros pasos. Tenemos que huir de todo lo que nos quiera apartar de la presencia de Dios. Acudir al Señor que nos rescate, acudir al Señor que nos liberte para poder huir con Él y para poder estar con el Señor en aquellos días cuando el Señor venga a traer su iglesia. Este pueblo no querían entender. El Señor les hizo entrar en tierras. El Señor puso, después de que Moisés había muerto, el pueblo estaba eligiendo a otro, pero más sin embargo no es lo que elige el hombre, sino es a quien lo levanta el Señor. Porque lo que elige el pueblo muchas veces lo puede torcer, pero lo que elige Dios es para el bien. Por eso, amados hermanos, este pueblo, el Señor le envió a Josué para que lo pasasen el río del Jordán. El Señor les dio la victoria. Y así mismo, amados hermanos, el Señor nos da la victoria, pero muchas veces no queremos atender, y así el pueblo de Israel no quiso atender, que dejase sus caminos. Israel, amados hermanos, fue por último, y Jerusalén quedaron asoladas, quedaron en desierto, porque el Señor envió a sus enemigos para destruirlos.
y el santo templo del Señor entraron a saquearla por las abominaciones del pueblo de Israel, por no querer entender que su pecado les estaba llevando en mal camino. Por eso el Señor les entregó a sus enemigos, por su rebeldía, por su desobediencia, por no querer atender la palabra del Señor. El mismo Dios fue quien los entregó en las manos de sus enemigos. Por pecar, porque Israel pecó delante de Dios, con sus ídolos, con sus abominaciones, con cosas que al Señor le aborrecía. El Señor aborrece el pecado. Al Señor le da ira al ver a uno que está pecando y sabiendo la verdad y sigue pecando. Y más lo que no sabemos es que mismo nosotros estamos acarreando maldición y ira delante de la presencia del Señor. Y este pueblo, amados hermanos, el Señor les hablaba y no quisieron atender. Entonces el Señor Jesús les entregó a Israel a saqueadores. ¿No fue Jehová contra quien pecamos? No quisieron andar en sus caminos, ni oyeron su ley. Amados hermanos, el Señor nos está hablando a nosotros también de las leyes. Amarnos entre unos y otros. Pero muchas veces eso es lo que nos falta, amados hermanos. Amarnos entre unos a otros. En lugar de que nosotros nos amemos, muchas veces vamos tirando palabras de odio, rumorizando de los demás. Y el Señor está viendo que no estamos cumpliendo la palabra del Señor. Porque muchas veces muchos pueden predicar bonito, pero en su corazón solamente el Señor sabe qué tiene dentro de ese corazón. Porque el hombre y la mujer en sí no puede ver qué es lo que hay en su corazón, pero el Señor es el único que sí sabe y conoce lo más íntimo de nosotros. Él ve, el ojo de Jehová ve en todo lugar, amados hermanos. Dice la palabra del Señor: por tanto, derramó sobre él el ardor. Por tanto, derramó sobre él el ardor de su ira y fuerza de guerra. Le puso fuego por todas partes, pero no entendió y le consumió, mas no hizo caso. Imagínense, amados hermanos, que el pueblo de Israel, el pueblo de Jerusalén, amados hermanos, el Señor envió profetas, envió a sus hijos para predicarles, para darles reprensión, y no quisieron atender, los mataban. Como en estos tiempos, amados hermanos, el Señor nos está hablando por medio de su palabra y no queremos hacer caso. Y así mismo, amados hermanos, este pueblo se le está hablando y no quisieron oír. ¿Qué hizo el Señor en su enojo? Derramó su ira sobre ellos. Los enemigos saquearon todos los lugares, hasta el lugar santo los saquearon. Todas las cosas, los utensilios del templo fueron saqueadas. Todos los que se creían demasiado, los sacerdotes, todos aquellos que estaban ahí, que se habían torcido, fueron llevados presos por su rebeldía. El Señor, amados hermanos, hablaba a este pueblo para que se apartaran de sus caminos y no quisieron oír. Entonces el Señor, en su ira, de ver que nadie quería atender a la palabra del Señor, envió su ira sobre ellos. Sus enemigos se levantaron y llegaron a saquearlos, a destruirlos. Les quitaron todo lo que tenían, sus bienes les despojaron por su rebeldía. Por eso, amados hermanos, dicen la palabra: sobre el ardor de su ira y fuerza de guerra le puso fuego por todas partes, pero no entendió. Aún siendo presos, amados hermanos, ellos le clamaban al Señor por perdón. Le clamaban al Señor en medio de esas cosas, del castigo que ellos estaban teniendo. Ellos le clamaban al Señor y aún así el Señor los libró, les volvió nuevamente a su lugar natal. Pero aún así siguieron con sus sinvergüenzadas. Aún así siguieron. No habían aprendido la lección que el Señor les había dado. Y aún así querían contaminar todavía al pueblo, sabiendo que el Señor les había dado su castigo y el Señor les había mandado a sus enemigos para que los tomaran como rehén, para que los llevaran. Y aún así
No quisieron entender. Aún así le clamaban al Señor. Y el Señor, como es tan bueno, amados hermanos, el Señor oye el clamor. Pero aún así el pueblo no quiso entender. Por eso llegó el profeta Isaías para hacerles un recordatorio, que no se olvidaran de donde Dios los había sacado, que no se olvidasen de que Dios había sido el que le había sacado de las manos de sus enemigos y les ha dado victoria. Pero aún así no quisieron entender. Les habían reprendido y no entendieron. Como en estos tiempos, amados hermanos, el Señor nos reprende, pero muchas veces no queremos oír la disciplina del Señor y seguimos en las mismas cosas. Y el Señor, amados hermanos, el Señor no retarda su venir. La paciencia de Él es grande. Pero recuerden, amados hermanos, que el Señor es fuego, que en su ira también nos puede quemar a nosotros por no entender lo que el Señor nos habla. Y por eso el Señor, amados hermanos, así como hizo a este pueblo, así como hizo al pueblo de Sodoma y Gomorra, no queriendo entender, el Señor mismo los puso a fuego. ¿Acaso no así va a ser, amados hermanos, la venida del Señor? Que se levantará nación contra nación, queriendo pelear, oyendo rumores de guerra. Amados hermanos, es tiempo de que dejemos nuestros malos caminos. Si el Señor sabe por qué está hablando en esta noche, amados hermanos, el Señor sabe qué estamos haciendo, en qué tenemos falta. El Señor nos habla a tiempo. ¿Por qué? Porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos estemos con Él en su santo lugar, amados hermanos. Amados hermanos, por eso el Señor nos habla. Así a este pueblo de Israel se le habló y no quisieron oír, no quisieron dejar sus abominaciones. Muchos, tanto nosotros como líderes, debemos de cuidarnos para Dios. Debemos de cuidar nuestro modo de hablar, porque nosotros también tenemos que cuidar nuestro testimonio. Tenemos que andar con cuidado qué hablamos y qué no hablamos. Tenemos que tener cuidado, porque muchas veces, me he dado cuenta, amados hermanos, que muchas veces en una palabra podemos matar a alguien espiritualmente. Necesitamos tener cuidado para hablar las cosas del Señor. Porque, amados hermanos, sería triste, amados hermanos, que nosotros como líderes muchas veces habláramos cosas y no estuviésemos haciendo la voluntad del Señor. Por eso, amados hermanos, debemos de buscar al Señor en estos tiempos. Debemos de clamar al Señor, amados hermanos, que levante más obreros para que use, amados hermanos, aquellos obreros para que vayamos a predicar allá en las calles, ir allá por esas almas, por los drogadictos, por los alcohólicos, amados hermanos. Tenemos que hacer la voluntad del Señor, amados hermanos, porque nosotros hemos sido llamados para predicar la palabra del Señor. No hay excusa, amados hermanos. Ciertamente la función del cuerpo de Dios tiene diferentes funciones. Pero si el Señor nos ha dado un don, hay que hacerlo, hay que cumplirlo. Si el Señor nos ha dado uno, hay que ir por las calles, hay que ir por esas almas, orar por los enfermos, orar por los paralíticos, orar por aquellos que se han ido, animar a aquellos que se sienten desanimados, pedir fuerza para aquellos que se han sentido debilitados, o estar unánimes en una sola unión, clamando por una sola bendición, que seamos todos levantados el día de la venida del Señor, amados hermanos. Porque el Señor, amados hermanos, nos habla a través de su palabra. Miren, amados hermanos, a veces da una gran tristeza, porque muchas veces no estamos cumpliendo con las cosas del Señor. Qué bonito se ve, amados hermanos, cuando todos estamos en este lugar, pero qué triste, amados hermanos, que Cristo venga. Y mismo el Señor nos advierte en su palabra que el día de la venida del Señor será como los días de Noé. Que muchos, amados hermanos, estarán dando en casamiento, muchos cometiendo pecado, fornicación, cometiendo adulterio, muchos haciendo sus cosas en lo oculto. Por eso nosotros, amados hermanos, cuando hay días de servicio tenemos que venir, pero, amados hermanos, cuando no podemos y estamos, amados hermanos, el Señor entiende cuando nosotros muchas veces venimos tarde del trabajo. El Señor entiende. Pero cuando tenemos la oportunidad tenemos que venir a buscar al Señor, amados hermanos. Tenemos que buscar con diligencia nuestra salvación. El Señor habla en su palabra, dice: no te apresures de irte de mi presencia, ni persistas
en el mal. Amados hermanos, es tiempo de que despertemos, es tiempo de que tenemos que acudir a la presencia del Señor, es tiempo de dejar nuestros malos caminos y volvernos de todo corazón a Dios, amados hermanos, porque el Señor anda buscando a sus hijos. Amados hermanos, tenemos que orar cada día, dar gracias a Dios por nuestros pastores que el Señor ha levantado. Orar también por ellos, amados hermanos. Orar por sus familias también, amados hermanos. No solamente todo el tiempo vinamos a pedir oración, no. También hay que orar por nuestros pastores porque ellos también lo necesitan, amados hermanos. Porque, amados hermanos, el deber de un pastor no es cosa fácil. El pastor lleva muchas cosas en su espalda y nosotros tenemos que ir a orar para que esas cargas, amados hermanos, sean menos pesadas para ellos. Nosotros tenemos que orar por los evangelistas que el Señor levantará. Nosotros creemos por fe que el Señor levantará predicadores, evangelistas, salmistas, amados hermanos. Todo hay que creerlo y hay que ponerlo en las manos del Señor. Pedir, amados hermanos, que el Señor levante a más levitas. Si muchos en estos tiempos ya no quieren servir al Señor, nosotros tenemos que orar para que sea el Señor levantando a más cantoras, para que sea el Señor levantando a sus levitas, para que sea el Señor levantando a más ministros de alabanzas, para que estén aquí, amados hermanos, para que juntamente demos honra y gloria al Señor. Orar también por los ministros de alabanza, amados hermanos. Nuestro deber es orar también por ellos. Presentar ayuno y oración por ellos, para que el Señor fortalezca a cada uno de los ministros, para que el Señor fortalezca a nuestros pastores, a nuestros líderes, a nuestros sugieres, porque, amados hermanos, es lo que necesitamos, estar en unidad, necesitamos estar en unión, en un mismo sentir, para que el Espíritu Santo se manifieste en este lugar, para que haya sanidades, para que haya grandes bendiciones, porque el Señor en estos tiempos, amados hermanos, busca una iglesia donde se le busca. El Señor anda buscando una iglesia donde realmente lo quieran tener. Por eso tenemos que buscar con diligencia nuestra salvación, amados hermanos, y escuchar la reprensión de la palabra del Señor, amados hermanos, porque el Señor está pronto por venir y nosotros tenemos que atender a la palabra y atesorar la palabra del Señor, amados hermanos. Por eso el Señor habla a través de los Proverbios en su capítulo 1 y en su versículo 8 dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no la desprecies, la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Amados hermanos, cuando el Señor nos reprende en su palabra, hay que recibirla, porque esa palabra tarde que temprano nos va a ayudar en un mal momento que estemos pasando. Porque, amados hermanos, necesitamos leer la palabra del Señor, necesitamos acercarnos más al Señor y dejar todos los afanes de las cosas terrenales, dejar todo ello, y el Señor dará el pan a cada uno de nosotros, el Señor multiplicará sus bendiciones sobre cada uno de nosotros, pero debemos de buscarle con diligencia y atender a la reprensión del Señor, amados hermanos. Amén. Así en esta hora damos gracias al Señor porque el Señor nos ha hablado y en esta hora y porque el Señor ha sido bueno con cada uno de nosotros en esta hora. Amén. Así los invito a que se pongan de pie y que oremos y demos gracias al Señor por esta palabra y que sea el Señor ayudándonos para poner por obra su palabra y atesorar esta bendita palabra que un día vamos a necesitar, amados hermanos. Amén. Así vamos a venir en palabra de oración. Dios Todopoderoso que habitas en tu trono de gracia, Señor Jesús. Gracias, Señor amado, porque nos has hablado en esta hora, Padre de gloria. Gracias, Señor Jesús, por lo que tú seguirás haciendo en nuestras vidas, Padre de los cielos, Señor Jesús. Gracias te doy, Padre, porque tú nos has dado este pan, Señor, en esta noche. Hemos impartido tu pan, Dios amado, a tu pueblo, Padre de gloria. Señor Jesús, Dios de gloria, te pido, Padre de los cielos, que nos fortalezcas en tu palabra, que nos dé la fuerza, Padre de los cielos, para clamar, Señor Jesús. Dios de gloria, te pedimos, Señor Jesús, que nos abras nuestro entendimiento para entender tu palabra, que nos ayudes a acercarnos, Señor, más y más a ti, Señor Jesús.
Ayúdanos a dejar nuestros malos caminos. Le pido, Padre de los cielos, Señor, que me fortalezca, Señor. Ayúdame a no salirme, Señor, de este camino, Padre. Te pido por los jóvenes, Señor. Te pido que los fortalezca, Señor amado. Te pido por este redil tuyo, Señor amado. Dios de gloria, te pedimos, Señor, por el pan de cada día. Te pedimos, Señor, por el perdón de nuestros pecados. Si hay algo malo que hemos estado haciendo delante de tu presencia, perdónanos, Padre. Perdónanos, Señor, si hemos descuidado muchas veces de tu presencia. Perdónanos, Señor Jesús. Ayúdanos, Padre, a buscarte. Ayúdanos, Señor, a anhelar conocer de tu presencia más y más, Señor Jesús. Te pido, Padre de gloria, por esta palabra, que sea usted obrando en esas vidas, Señor amado, que sea usted fortaleciendo las vidas de cada uno de mis hermanos y hermanas, Señor. Ayúdanos, Dios de gloria, en este caminar, Padre de los cielos, Señor Jesús. En tus manos encomendamos la vida de nuestros pastores. Guárdalos y fortalézcalos, Padre, líbralos de todo mal en todo el camino, Señor. Oh Dios de gloria, te pido que lo uses, que lo guardes, que fortalezca sus pulmones, Señor amado. Que cuando predique su palabra, Señor amado, las almas sean rescatadas para ti, Dios de gloria. Solamente tú eres digno de recibir la honra y la gloria, Señor amado. Gracias por lo que tú seguirás haciendo en nosotros, Padre de gloria. Forma en nosotros un carácter, Dios de gloria, para hablar de tu palabra, Dios de gloria. En tus manos nos encomendamos en esta hora, Padre de los cielos. Gracias por tu palabra, gracias por lo que tú nos has hablado en esta hora, Padre de los cielos. Gracias le damos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén y amén. Bendito sea el Señor. Así vamos a dejar el tiempo a nuestro pastor Danilo, que sea el Señor bendiciéndolo a él. Bendiciones, amados hermanos, y que el Señor me lo bendiga. Gloria a Dios, aleluya.